¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo conversatorio de Red Materno Infantil. Para quien nos acompañó en el último que tuvimos en noviembre, principios de diciembre, hablamos de la importancia del acompañamiento, de un acompañamiento adecuado cuando una familia se enfrenta a una muerte gestacional, una muerte neonatal. Y nos pareció súper importante seguir con el tema, ya que desde hace tiempo varios especialistas, encabezados por Marion y por Georgina, que ahorita les voy a presentar, empezaron a hacer una propuesta de ley que se llama la ley de las cunas vacías. No me voy a adelantar demasiado porque quiero que sean ellas las que nos platiquen de qué se trata esto, pero bueno, pues les damos la bienvenida a este conversatorio sobre la ley de cunas vacías. Estamos muy, muy contentas de tener a Marion y a Georgina aquí. Ahorita van a ver por qué, porque pues ellas son las precursoras y las iniciadoras de esto y además son especialistas en el tema. Antes de presentarlas ya formalmente, quiero platicarles un poquitito sobre el tema, porque a veces no sabemos la magnitud que tiene el tema de la muerte gestacional en México y la muerte neonatal, y realmente los números son impactantes y además son números que sabemos que hay un subregistro importante, no muestra la realidad de las familias, que enfrentan las familias que tienen una pérdida de este tipo. Les voy a leer pues los datos que se tienen del INEGI de 2021, no tenemos todavía cifras oficiales de 2022, y se registra no solo en México, sino en general en el mundo solamente lo que se llaman las muertes fetales, a partir de que médicamente se reconoce al bebé como un feto, que en teoría, según la OMS, es a partir de la semana 22 o los 500 gramos del bebé. En México en 2021 se registraron 23,000 defunciones fetales, bebitos de más de 22 semanas de gestación, lo que quiere decir una tasa de 1.44 por cada 10,000 habitantes, aunque hay otras medidas, otras formas de medir. Sabemos que además, pues justo la información que después tenemos en México no siempre es tan precisa, entonces se está tratando de encontrar otras formas de medirlas mejor. Entonces, según la información captada por la Secretaría de Salud Nacional, en realidad son 1.80 por cada 100,000 habitantes, pero esto solamente corresponde a las muertes fetales, como les decía, a partir de la semana 22, que es como se registra. Todo lo que sucede antes de la semana 22, esos bebitos que pues existen tantos abortos espontáneos en el primer trimestre y después de que termine el primer trimestre, no se registran. Entonces, estamos frente a una realidad de miles de familias en México que todos los días enfrentan la muerte de un bebito que están esperando. O en otros casos, muertes neonatales, bebitos que mueren antes del primer mes de vida. Y lo que sucede en México, sobre todo, pero bueno, en muchos países del mundo, es que es algo que se vive en silencio, que no se acompaña adecuadamente, que el personal de salud y las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, no tienen protocolos adecuados para hacer un acompañamiento al respecto. Y entonces las mamás y los papás que viven y enfrentan esta realidad, lo hacen solos, sin un acompañamiento profesional, y entonces sin poder vivir un duelo como lo platicamos en el conversatorio pasado. Les voy a presentar a nuestras invitadas. Primero presento a Marion Arrioja. Marion es de profesión licenciada en Relaciones Internacionales, tiene una maestría en Imagen Pública. En 2020, su vida cambia totalmente cuando, embarazada de 24 semanas de gestación, que es lo que, pues para quien todavía no está tan acostumbrado a medirlo en semanas, son más o menos 6 meses, perdió a su primer hijo, Emilio Bernardino, a causa de un síndrome de Treacher-Collins. Y en mayo del año siguiente, si no me equivoco, muere su hija Ainhoa por un paro a los 28 años, 28 semanas de gestación, ¿no? O sea, Marion ha vivido en carne propia lo que estas familias de las que estábamos hablando enfrentan en este país, ¿no? Y pues a raíz de lo vivido, como nos pasa a muchas personas que enfrentamos distintas circunstancias, pues cambió totalmente su vocación, ¿no? Desde la muerte de Emilio, le fue muy difícil encontrar grupos de apoyo, que de hecho pues se tiene comprobado que es la mejor manera de hacer un acompañamiento, porque es vivir junto con otras familias que han enfrentado algo similar, pues poder acompañarse, ¿no? Y tampoco lugares en donde encontrar información de cómo enfrentar y cómo manejar estas muertes gestacionales. Se sentía incomprendida,
pues como le pasa a la mayoría de estas familias. Y entonces, pues ahí nace un grupo que crea ella, que se llama Me Apoyo. Es un grupo de apoyo donde, pues justo lo que se trata es romper el silencio, ¿no? Que ninguna mujer, ninguna familia tenga que pasar sola y en silencio la muerte de uno de sus bebés durante la gestación, en el parto o después de que esto nace. Ella es consultora en duelo gestacional, perinatal y neonatal, y a eso se dedica, a acompañar a mujeres que están pasando por la muerte de sus bebés o que tengan problemas de fertilidad, porque también ese es un duelo muy complejo que tampoco está visibilizado y tampoco está correctamente acompañado. Y pues quiere que viva su duelo de una forma respetada, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Y les presento también a Georgina. Georgina González, ella es educadora, licenciada en educación especial, con maestría en ciencias de la educación familiar, de una especialidad en abordaje sistémico del duelo gestacional y perinatal, y la primera mexicana en ser asesora en duelo gestacional y perinatal en Stillbirth Sport. Tiene un diplomado en tanatología, diplomado en duelo, acompañamiento y sentido de la vida. Es creadora del podcast Tú lo respetado. Es docente en PILU, tiene una certificación en logoterapia como psicoterapia existencial y es consultora e instructora de Bioalquimia México. Entonces, como verán, las dos saben perfectamente de lo que estamos hablando, pero más allá de lo expertas que son y de que Marion lo vivió en carne propia, pues son las que empezaron a impulsar esta ley de la que vamos a hablar hoy. Entonces, pues bienvenidas. Les pediría a, a Georgina que si nos puede platicar un poco su experiencia en este acompañamiento de duelo gestacional y neonatal. Georgina, ¿cuál es tu experiencia de lo que viven las familias en México cuando enfrentan una situación como esta? Hola, buenas noches. Gracias a quienes nos acompañan hoy. Mira, mi experiencia comenzó hace 14 años cuando nosotros despedimos a nuestra primera hija. Yo tengo 3 bebés que materno en el cielo y 2 que materno aquí en la tierra, que por ahí seguramente los escucharán gritando. Cuando sucede eso, pues en tu primer embarazo no sabes que puede pasar esto, ¿sí? Y la respuesta social y la respuesta médica fue muy cruel. Fue muy cruel porque no había protocolos desde cómo darte la noticia, ¿no? A mí el médico pues, que era alguien de súper confianza, lo que me dice es, pues, ¿para qué querías un niño teletón? Y bueno, yo en ese entonces que trabajaba con niños con discapacidad, para mí era como qué ofensa tan grande lo que me estás diciendo, no me da consuelo. Cuando viene una segunda pérdida, cuando despedimos a Iñaki, pues fue devastador, porque además ni siquiera dije que estaba embarazada, porque viene todo este mito de no digas hasta que pasen las primeras 12 semanas, cuando realmente la muerte se presenta en cualquier momento. Es lo único seguro que tenemos en esta vida. Viene un siguiente embarazo que fue muy, muy interesante, porque un embarazo después de una pérdida está lleno de miedos, de incertidumbre, de angustia, y tampoco hay acompañamientos, o no había en ese entonces, para poder acomodar eso que sentías y poder vincularte con este nuevo bebé. Después, bueno, aquí tengo a mi chiquillo, ya tiene 9 años, bendito sea Dios, aquí anda. Después viene un siguiente embarazo y dices, claro que a mí no me va a volver a pasar. O sea, por supuesto que no me va a volver a pasar. Y bueno, pasó. La diferencia cuando nosotros despedimos a Luna es que yo ya estaba en la especialidad, ya estaba por terminar la maestría, tenía grupo de apoyo, y aunque en ese entonces normalmente eran compañeras de otros países, el saber que no estabas sola, que alguien te podía escuchar sin juicio, cambia totalmente la experiencia. No te puedo decir, Jessy, que es, ay, qué genial, qué maravilloso, qué experiencia tan bonita. No, pero eso me hizo pues prepararme. Cuando yo entré a la especialidad no fue porque vi el programa y dije, oye, esto está genial, es una novedad. Yo estaba muy mal, ¿sí? Yo vivía lo que se conoce como una depresión sonriente. O sea, eres funcional, haces tus cosas, pero estás como un zombie, ¿no? En algún punto de mi camino el tiempo se detuvo y dejé de existir como tal. Entonces yo necesitaba volver a la luz, yo estaba atrapada, así me sentía, y sé que en consulta muchas mamás me lo comparten, sobre todo quienes ya han pasado años de que no han podido trabajar este duelo. Y entonces fue para mí ese rayito de esperanza y dije, es que esto tiene que llegar a más personas. Ha sido un camino, Jessy, muy intenso. En mi caso, yo vivo en Jalisco, vivo en Guadalajara. Fue tocar puertas,
fue que te cerraran puertas. Recuerdo un director de un hospital muy guau aquí que me dijo, mientras la paciente salga con vida y con buena salud, no es mi problema lo demás, ¿no? Y yo decía, pero esa paciente va a llegar después con otro embarazo de alto riesgo, doctor, por el estrés. No, 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 o sea, capacitar al personal, ¿qué es eso, no? No voy a invertir en eso. Pues hace 2, 3 años tuve la fortuna de que nos escucharan a través de la OPD, de la Coordinación de Salud Materna y Perinatal en Jalisco. Y se ha estado trabajando de una manera muy linda aquí. Jalisco y Guanajuato son los estados que aceptan donaciones a estas mamás, y ahorita veremos por qué eso es importante. Donaciones de leche materna si así lo desean hacer. Tenemos 2 hospitales públicos y con miras a que este año se puedan instaurar en más hospitales públicos el código mariposa para poder identificar a estas mamás, a estas familias y darles la atención adecuada para esto. Y tenemos la primera sala de despedida en México. Es un espacio que armamos entre el Hospital Materno Infantil de San Miguel de las Flores, San Martín, perdón, y los papás que pertenecemos a una agrupación de duelo respetado. Entonces lo que hicimos fue montar una sala, dejarla muy acogedora para que los papás puedan despedirse, bautizar, tomar fotos, despedirse con la abuelita, el hermanito, quien lo necesite. Y esta sensibilización lo que hace, Jessie, es que vayamos normalizando hablar. Yo les digo que es el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Realmente así empieza el movimiento. El podcast sale por esta necesidad tan grande que había de muchas personas buscando ayuda y que no me daba abasto en ese momento. Y dije, a mí qué me hubiera gustado escuchar. A mí me hubiera escuchado que alguien me dijera que es normal sentirme mal, que está bien que esté mal, que está normal que esté llorando a un bebé que aparentemente no conocí, que mi duelo es válido, que no estoy exagerando, que mi pareja también tiene derecho a vivir un duelo. Entonces, así surge el podcast para brindar precisamente estos acompañamientos. Yo siempre les he dicho, Jessie, porque lo viví por ahí cuando tuvimos el conversatorio en el Senado, yo les decía que no nos dejaran en el rincón como la muñeca fea, como esta canción de Cricri, porque finalmente yo así lo viví, yo lo viví muy sola y desde entonces esa ya ha sido mi bandera, o sea, incluso por ahí lo escucharán como himno, ¿no? En el podcast, que ninguna mamá, ningún papá, ninguna familia tenga que vivir en silencio y soledad su proceso de duelo, porque eso es lo que nos tumba. El proceso en sí hay que atravesarlo, pero cuando es acompañado, cuando es sostenido, cuando tiene dignidad el cuerpo de tu hijo y los tratos que le dan, es totalmente diferente. Y realmente así empecé, Jessie. Fue primero motivado por esta necesidad de salir a la luz, de volver a encontrarme, de sanar con mi cuerpo, de perdonarme, de hacer las paces con la vida. Y entonces a raíz de eso, pues se viene todo este movimiento que hemos estado realizando durante todos estos años. Muchas gracias, Georgina. La verdad es que, digo, nosotros en la labor que hacemos en Red Materno Infantil, pues lo vemos todos los días, ¿no? Vemos la forma en la que viven las mamás estas experiencias y además nos toca solo las mamás porque ni siquiera los papás están dentro como para poder vivir ni siquiera acompañados, ¿no? Entre ellos esta realidad. Y, o sea, quiero como regresarme rápido a esto que nos comentas de cómo, pues sí, a veces el personal médico piensa que alguien salga vivo es suficiente, ¿no? Cuando el impacto que tiene física, emocional, mental, social, familiarmente, esa muerte gestacional, pues va a durar toda la vida, ¿no? Entonces, pues no es mi problema al revés, ¿no? O sea, todo lo que va a pasar con esa mamá, ese papá, esa familia, en la salud integral, pues no dura esa estancia en el hospital, sino dura para siempre, ¿no? Y pues sí, eso es algo que nos topamos todo el tiempo, ¿no? Ahorita igual me adelanto un poquito a lo que nos van a platicar, pero como en los duelos es tan importante esta despedida, poder tomar fotos, el poder ver al bebé, el poder bautizarlo justo para quien es creyente y muchas otras cosas que las familias necesitan para empezar ese duelo y la importancia de reconocer a la mamá como una mamá, y al papá como un papá, ¿no? Entonces,
pero por desgracia, pues sí, hay falta mucha sensibilización al respecto y bueno, de eso va la ley. Entonces, bueno, pues ahora le doy otra vez la bienvenida a Marion. Y Marion, me gustaría que nos pudieras compartir cómo inicia este proyecto de la ley de cunas vacías. Muchas gracias, Jessy. Pues muy similar a Geo. A raíz de que Emilio, mi primer bebé, muere, así como lo describe tal cual, a mí me aventaron al ruedo saliendo del hospital. Fue como, yo tengo lamentablemente la comparativa de una muy mala experiencia contra una buena experiencia, porque dentro de todo lo malo, la verdad es que cuando muere mi hija Ainhoa fue algo totalmente diferente. Pero cuando pasa lo de Emilio, pues en el hospital nadie nos dice nada. Lo conocimos porque nosotros pedimos conocerlo, pero nadie nos dijo, oye, tienes derecho a fotos, derecho a bautizarlo, derecho a tener recuerdos. No tenemos absolutamente nada de nuestro bebé. Afortunadamente pudimos despedirnos de él, si no lo permitieron. Y fue como, bueno, pues si quieres ya, si quieres te puedes quedar a dormir o te puedes ir a tu casa. Y fue como, ok, salgo del hospital y sí fue, ¿qué hago? O sea, no tenía, o sea, ni ayuda ni idea de nada, me sentía perdida totalmente. O sea, yo creo que el primer mes estuve en estado de shock. Conforme fue pasando el tiempo, fui pues procesándolo, asimilándolo y empecé a buscar ayuda, justo estos grupos de ayuda. Encontré algunos, pero sí me costó mucho trabajo. Le hace mucha falta difusión porque la realidad es que sí los hay. El problema es que no hay esta difusión y no hay este conocimiento de ellos, ¿no? Entonces, así fue como yo también empecé a crear este grupo que se llama Mi Apoyo. Y pensé y dije, es que no puede ser que en los hospitales no haya una ley que nos proteja y que nos cuide cuando pasamos por algo así. O sea, por lo menos lo mínimo que es una cajita de recuerdos que te ayuden a tener recuerdos de tu bebé, que te den información básica, la lactancia. O sea, ni siquiera o sea, un curso, solamente que te digan lo que puede llegar a pasar o lo que a lo mejor pasa, a lo mejor no pasa, pero nadie te dice nada. Entonces sales totalmente en blanco. Y empecé a tocar puertas yo también. Mi mamá, la verdad, nos ayudó mucho porque tenía un muy buen contacto. Entonces nos ayuda a llegar con la persona indicada que le encantó el proyecto. Me dijo que desde el primer día me dijo que le gustaba mucho, que estaba muy interesado. Y así fue como busqué a Geo y busqué a Moni de Miseca para que entre las tres armáramos este lindo proyecto. Y pues ya llevamos, no sé, como ya va para 2 años, yo creo, un poco más, sí, va para 2 años que llevamos trabajando en esto. Entonces, así fue como se formó, porque justo tampoco quería que ninguna familia, ninguna mamá, ningún papá volviera a pasar esto así, en soledad, sin apoyo, sin conocimiento, sin nada, ¿no? Entonces, así fue. Muchas gracias, Marion. Georgina, ¿nos podrías platicar? Digo, ya hemos empezado a platicar, pero ¿nos puedes comentar qué es lo que busca esta ley? Mira, lo que se propone son 4 cosas así muy resumidas y muy básicas, les voy a compartir ahorita, que es los puntos de partida, porque luego nos han dicho, por ahí Mario no me dejará mentir, es como, ay, ¿por qué nada más están pidiendo esto? Oye, estamos partiendo de algo, ¿no? Ese es el primer inicio, siempre es a veces el más difícil, ¿no? Este primer paso. Y está dividido en 4 puntos. El primero es que se brinde capacitación a personal de salud. La realidad es que psicólogos, médicos, enfermeras, trabajo social, administrativo de los hospitales no tienen formación. En las carreras no hay formación. Y yo lo que escucho mucho, tengo un diplomado y tengo mucho médico, mucha enfermera, mucho trabajador social. Y lo que me dicen es, nos enseñan a cuidar la vida, pero no nos enseñan qué hacemos cuando es la muerte. ¿Qué pasa? ¿Cómo doy la noticia? ¿Cuáles son los protocolos a seguir? Y entonces, eso es uno de los puntos que se está pidiendo, que se capacite al personal sanitario en todas las áreas que se ven involucradas. Porque es muy desgarrador que lleguen y te pregunten, oye, ¿dónde está tu bebé? Oye, ¿ya le diste de comer? Y bueno, realmente es que tampoco saben, ¿sí? No es que sean los malos de la película, no tienen formación, no tienen herramientas, traen sus propios duelos. Entonces,
Ese es el primer punto que estamos solicitando. El segundo punto es, hay un permiso que ya está dado, que surge ante esta necesidad que vimos en pandemia, que es los 5 días mínimo que por ley te corresponden ante la muerte de un familiar directo. Estamos hablando de padres, cónyuge, hermanos e hijos. Esos ya están, no los estamos nosotros buscando, ya están. ¿Qué es lo que pedimos? Que se nos valide como mamás y papás. ¿Por qué? Porque no tienes derecho a estos días de duelo. Entonces, si hoy tuviste un legrado, si hoy tu bebé falleció, al día siguiente tienes que ir a trabajar. Porque no se concede, al no autorizarlo, por decirlo de esta manera, que eres una mamá, que eres un papá en duelo. Un tercer punto que es muy importante es el que se brinde la información respecto al manejo de la lactancia. Sabemos que mamá está en shock, sabemos que nos encantaría evitar este tema, pero es un tema incómodo que hay que hablar y que va de la mano con el punto 1 de capacitación al personal. Lamentablemente todavía se siguen teniendo prácticas que ya están bastante obsoletas y que atentan contra la salud de la mujer, como es el vendaje en los pechos, o como es dar una pastilla para inhibir sin siquiera preguntar si tienes temas de salud mental, si estás en tratamiento psiquiátrico, si llevas acompañamiento por equipo de psiquiatría, que son fundamentales estas preguntas para este tipo de medicamentos, con dosis que tienen que ser adecuadas dentro de las primeras horas después del parto, la cesárea, con dosis mínimas, porque me ha tocado acompañar mamás que llevan un año con medicamento para supresión de leche y dices, bueno, ¿no te han mandado a hacer estudios de por qué sigues tú con todo este tema de la leche y la pastilla no te está haciendo nada? No, solo que siga con la dosis. Entonces, el tema de la lactancia está siendo un punto muy álgido en este proceso. No se les informa, sin preguntar, sí, te hacen firmar hojas de autorización, pero en ese momento ni siquiera sabes cómo te llamas. Pues no se te dice, mira, están estas opciones, está una inhibición fisiológica, está una inhibición farmacológica, estas son las posibilidades, pros y contra de cada una. Puedes guardar tu leche y a lo mejor después hacer una joya para despedir, un recuerdo, regar tus plantas. Por ejemplo, tuve una mamá que ella con su leche regó su jardín que se había secado porque, claro, ella había estado con su hija en USIN, la unidad de cuidados intensivos neonatales, y después de que falleció su hija, ella decide usar esa leche para regar su jardín. Ella me dijo, yo ni de broma la quiero donar y está perfecto porque es tu decisión. Y su jardín floreció hermoso y para ella fue muy significativo este punto. Entonces, perdón, entonces, el que se les dé las indicaciones de que tienes derecho a hacer lo que tú quieras con tu leche, la inhibición que tú quieras, y que salgas del hospital con otros datos, porque luego te dicen que te vaya bien, pero no te informan, oye, si notas un bulto, si sientes que cambió la temperatura de tus pechos, si hay enrojecimiento, si tienes fiebre, tienes que acudir al médico. No te dicen. Entonces, pueden provocar una mastitis, pueden provocar una secuela muy fuerte y no les informan qué cosas son de emergencia, qué cosa va a ser normal, que puede ser normal que cuando pase cierto tiempo en fechas especiales quizás tengas un goteo, y te asustas, claro. Entonces, el tercer punto es que nos informen sobre el tema de la lactancia y que esta mamá pueda decidir. Dentro de este punto, el último aspecto es que puedan ser donadoras, porque muchas mamás, el poder donar esa leche a un bebé que está en terapia intensiva, que su mamá quizá también está delicada, es un acto de amor. Muchos me dicen, no, 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 Geo, es que eso prolonga su duelo, es que va a transmitir todo el dolor en la leche. Y le digo, bueno, o sea, no hemos hecho tantas investigaciones en tema de lactancia como para que me diga eso, doctor. Realmente ellos lo están haciendo desde el amor. Es un acto altruista. Cuando yo te quiero arrebatar algo, tú no me lo quieres dar. Desde luego haces eso. Pero cuando lo haces voluntariamente, lo sueltas desde el amor. Y estas donaciones son desde el amor. Y créanme que se ha ayudado a muchas familias, a muchos bebecitos con estas donaciones. Y eso es un acto en honor a nuestros bebés.
No es para todas, efectivamente, pero que cuando menos tengan la opción, que si yo digo, quiero hacerlo, no me digan, no, tú no. Porque ese es un acto muy fuerte. En octubre hablamos de los beneficios para la prevención del cáncer de seno, en agosto todas las maravillas de la lactancia. Ah, pero si tu bebé falleció, tú no. O sea, a ti se te acabaron todos los beneficios, todo lo bonito de la lactancia, tú no tienes derecho a nada. Tómate la pastilla, véndate los pechos, usa un sujetador apretado. Entonces sigue siendo violencia para nosotras. Siguen excluyéndonos de algo en donde yo, aún en medio de este dolor tan grande, puedo decir. Y bueno, estos son nuestros 3 puntos. Y el último punto que también estamos buscando es que se les dé los permisos correspondientes a las mamás respecto al permiso de maternidad, porque ese es otro tema. Tienes que depender, Jessie, de tu buena suerte para que te toque alguien empático y te dé 2 semanas, especialmente si fue cesárea, por cirugía mayor. No hay permisos de maternidad. Obviamente los de paternidad ni siquiera están contemplados. Y es injusto que solo porque tu bebé no está, te quiten este rol donde tú estás en un puerperio, donde tú necesitas tiempo para asimilar. Claro que no vas a rendir en tu trabajo y es un derecho que te arrebatan nada más porque sí. Entonces, básicamente son estos 4 puntos los ejes principales que se están buscando a través de la iniciativa. Muchas gracias, Georgina. Sí, digo, ahorita voy también retomar algunas cosas que dijiste. A mí me ha tocado incluso que a las mamás ni siquiera les digan el tema de la lactancia, ni les den nada. O sea, está mal que se las den sin haberlas informado, pero además me han tocado mamás que han llegado a su casa sin saber que les va a bajar la leche, y de repente se enfrentan están pasando un duelo que no tienen ni idea cómo manejar y de repente empiezan a gotear leche. O sea, y lo impactante que significa para una mamá eso, que no tiene ni idea que le va a suceder y que no tiene las herramientas, o sea, peor, ¿no? O sea, realmente los riesgos de un problema de salud mental en ese momento o a largo plazo son, digo, si siempre lo son, pues alguien que no tuvo ni siquiera el mínimo información al respecto y se topa con esto más, pues como decías, ¿no? Los riesgos de mastitis y de muchas otras circunstancias de salud severas que nadie les dice, y pues sí, nos ha tocado enfrentarla muchas veces y las mamás diciendo, ¿y ahora qué hago con esto, no? Y la verdad es que al final me parece, y esto es algo que me parece bien importante nombrar, que lo que sucede con las muertes gestacionales, sobre todo las gestacionales, todavía las neonatales, ¿no? Ya el bebé ya salió y ya ¿no? Ya existe, ¿no? Pero cuando es una muerte gestacional, sobre todo cuando es en el primer y segundo trimestre, no se reconoce ese bebé como un ser humano. Y entonces por eso no se reconoce la maternidad, por eso no se reconoce el puerperio, porque simplemente parece que fue un accidente médico, ¿no? O sea, anatómico, fisiológico y ya. Pero como no hay un reconocimiento de la existencia de ese bebé como un ser humano, entonces todo lo demás se invalida y por eso no existe todo lo demás, ¿no? Y por eso es tan duro para la mamá, porque y para el papá, porque nadie se lo reconoce y por eso trae alrededor todas las demás cosas de las que estamos hablando ahorita. Marian, ¿qué respuesta han encontrado las autoridades con las que han hablado y les han presentado esta iniciativa de ley? Pues la verdad hemos recibido bastante apoyo. Nos han acompañado muchísimo a lo largo del camino. Sí han habido momentos donde se ha paralizado un poco, pero ahí lamentablemente afectan cuestiones internas donde empiezan a dejar como este tipo de iniciativas detenidas por cosas más importantes en el momento, como el año pasado se paralizó un poco por todo lo del tema del INE y la militarización en el país y demás. Entonces, esto hizo que se atrasara el proceso y se dejara en pausa. Pero nunca han dejado de recordarnos que ahí están. O sea, siempre que alguien viajeo o siempre que alguien veo yo, nos dicen, no se me ha olvidado, se va a retomar. O sea, como diciéndome, no se nos ha olvidado, aquí estamos, denos tantito, o sea, espérenos, téngannos paciencia. Pero la verdad es que la respuesta ha sido muy buena y por parte de los medios también. Muchos medios importantes nos han apoyado, nos han brindado espacios para platicar sobre el tema. Entonces,
ahí sí puedo decir que sí nos hemos sentido bastante apoyadas con una buena respuesta. ¿Quiénes son las autoridades que más están involucradas desde que les presentaron la ley en el tema? O sea, ¿quiénes son las personas o partidos? O digo, no por hablar de política, pero es importante visualizar desde dónde y quiénes están reconociendo y están apoyando pues lo que está sucediendo con esta ley. Pues o sea, el que nos abrió la puerta fue el senador Ricardo Monreal. Ujú. O sea, él fue el que apoyó el proyecto desde el día uno, que yo tuve una cita con su coordinador de asesores. Él me dijo, esto le va a encantar a mi jefe, déjame platicarlo y te aviso. Y efectivamente así fue, le encantó, nos dijo que iba a apoyarlo. También su hija tiene una fundación que hemos recibido apoyo por parte de su hija, de Katy. Polimnia Romana, una diputada que también nos ha apoyado muchísimo. Gracias a ella se logró en la Ciudad de México la iluminación de los monumentos el año pasado por primera vez. Ella también está metiendo una iniciativa en la Ciudad de México para el tema del registro civil, porque para los que no sepan, cuando igual un bebé muere, no hay acta de nacimiento, solamente hay un acta de función, no permiten que aparezca el nombre del bebé, dice feto, y ni siquiera te permiten que aparezca el nombre del papá. O sea, solamente es el nombre de la mamá y se acabó. Pero eso se tiene que manejar de forma estatal. Entonces, ella nos ha ayudado mucho en la Ciudad de México. Te puedo decir que son los dos apoyos que, si se me va algo que Geo te diga ahorita, pero de mi lado que yo me acuerdo son Sí, los más fuertes. en general, pues bueno, quien presenta la iniciativa es el senador Ricardo Monreal, todos los demás han estado apoyando. Como dice Marion, en los estados, por ejemplo, aquí en Jalisco, con la diputada Ana Degollado, que ha estado apoyando mucho, y bueno, quienes aquí en Jalisco abrieron quienes escucharon esta clemencia que tenía años solicitando, pues bueno, fue el doctor Carlos Bautista, la doctora Nayeli. Ellos, a través de la Coordinación de Salud Materna y Perinatal del Estado de Jalisco, la verdad es que hemos recibido pues todo este apoyo respecto a la concientización y capacitación, porque ya llevamos 3 años brindando capacitación a personal sanitario. Entonces, sí hay quienes se involucren, sabemos que falta mucho, pero sí es un tema que sí están mirando, que sí están apoyando y que sí se están sensibilizando. Ay, qué bonito. Digo, antes de pasar a la siguiente pregunta, ahorita recordé platicando lo que decías, como no es mala intención del personal de salud. Al final, como decías, o sea, están trabajando por la vida y están preparados para la vida, ¿no? Y justo para ellos la muerte de cualquier paciente al final es pues también es una pérdida, también es como un problema en su, ¿no? De efectividad en su, aunque pues muchas veces no es culpa de nadie, ¿no? Eso es algo que sabemos, pero de todas maneras resulta para el personal médico y además es algo tan cotidiano que también un poco como no están capacitados para ellos manejar el enfrentar tantas circunstancias como esa todos los días, pues también es un mecanismo de defensa, ¿no? O sea, también tiene que ver con que el personal médico también sufre duelos, también enfrenta circunstancias muy duras de estar viviendo eso con las familias y no tener herramientas, primero para contención propia y después, pues obviamente para contener a los demás, ¿no? Entonces, y eso se acaba volviendo en un círculo vicioso porque cada vez se vuelve más frío, porque pues me estoy protegiendo, porque no tengo ni idea de qué hacer con esto y pues mi mente se protege. Eso ahora sí que es un mecanismo natural que tenemos los seres humanos. Entonces, pues por eso se hace más frío, por eso se vuelve como más rígido, más duro, pues porque nadie tiene, entonces todos los involucrados en el proceso, pues al final también están siendo, pues no me gusta la palabra víctimas porque me parece que nos ponen en un papel que no es justo, pero sí, pues están sufriendo y enfrentando la falta de herramientas para todos para vivir esto que es algo del día a día y que es muy doloroso para todos, ¿no? Eh, Me gustaría, Georgina, si nos puedes platicar, ¿qué otras organizaciones? Digo, sé que MISECA, porque, bueno, Mario nos platicó hace rato y de hecho Moni fue la que nos acercó a ustedes. Yo conocí a MISECA de inicio en mi formación como educadora perinatal. Pero bueno, además de MISECA, ¿qué otras organizaciones civiles de la sociedad, como decías, medios de comunicación, se han sumado
a esta propuesta y qué actividades se han hecho o se hacen, ¿no? Constantemente, justo para impulsarla. Es lo que pues todos queremos que Fíjate suceda. que en primera instancia, pues bueno, es mi apoyo con Marion, mi seca con Moni y duelo respetado en mi caso, quienes hemos estado trabajando a través de conversatorios, a través de estar yendo al Senado, nos tocó estar ahí junto, las tres junto con el senador en la iluminación del Senado el pasado en octubre, bueno, ahí fue el 11 de octubre, si no me equivoco, aunque el día oficial es el 15. La iluminación del Senado y la iluminación que se dieron en los edificios es algo muy simbólico, Jessy. Nosotros lo tuvimos en el 2021 y fue la primera ciudad a nivel mundial, Guadalajara, en iluminar tantos edificios. Entonces, creo que si nos preguntas directamente, quienes hemos estado haciendo las actividades relacionadas a esto, pues bueno, hemos sido nosotras tres impulsando, pero actividades como la iluminación del Senado, como la iluminación de Ciudad de México a través de la diputada que comenta, la diputada Polimnia, también, por ejemplo, estaciones de radio, estaciones, por aquí Marian si me apoya porque yo tengo un tema con los nombres, pero, o sea, sí ha habido información, por ahí estuvimos en Televisa, ¿verdad, Marian? Dando dando información sobre esta iniciativa. Sabemos que falta mucho por hacer, pero sí ha habido buena respuesta, porque a ver, lo único que estamos pidiendo es que quien quiera poder vivir su duelo, sepa que tiene el derecho a hacerlo. Porque habrá quien diga, pues es que para mí fue que en mis más de 10 años de experiencia profesional no me he topado con nadie, incluso cuando llega a ser voluntario, pero que quien diga, oye, yo lo viví como mi hijo, para mí es mi hijo y yo necesito vivir mi duelo, sepa que tiene todo el derecho de hacerlo, tal cual como cualquier mamá y como cualquier papá. Mario, no sé si tú recuerdas los programas, porque discúlpenme, yo tengo ahí un tema con los nombres y se me van. Sí, hemos estado en, bueno, en Sopitas. Sopitas hizo toda una campaña del tema. Grupo Imagen, TV Azteca, Televisa, no, si no mal recuerdo, en W Radio también una vez nos hicieron una entrevista. En el Canal 11 también, creo que ha sido la más reciente que hemos tenido, que fuimos Moni y yo, y nos dieron el espacio el año pasado para el conversatorio del Senado. Hace poquito también un investigador de Belisario Domínguez nos acaba de hacer una entrevista porque está haciendo un estudio sobre toda esta iniciativa. Y creo que son los que recuerdo. Espero que no se me olvide nada. Y en Instagram también nos han invitado diferentes cuentas a platicar sobre el tema. Muy bien, muchas gracias. Marian, y digo, nos seguimos contigo. La gente que está viendo hoy, la que va a ver este conversatorio en los próximos días y semanas en Facebook, evidentemente nosotros como Red Materno Infantil, digo desde antes, pero oficialmente nos sumamos, ¿no? A poder promover y apoyar las actividades y la difusión de esta ley. Pero, ¿cómo se puede sumar la sociedad civil para apoyar? Pues haciendo ruido, dándole mucha voz a toda esta iniciativa y justo cuando a nosotras nos preguntan, yo sí les digo, si alguien tiene un contacto que cree que es importante, que nos pueda ayudar, ya sea de una influencer que sepa, porque la verdad es que hoy en día sabemos que tienen mucha voz. Entonces, si conocen a alguien, a un famoso, alguien de la política, algún contacto, medio de comunicación, lo que sea, que sepan que nos puede ayudar a darle esta difusión, es muy bienvenido y se los agradeceremos infinitamente. Y que nos ayuden en redes sociales a hacer mucho ruido, tagueando al gobierno, a la Cámara de Senadores, al diputado, al senador Monreal, perdón, que hay un hashtag que utilizamos que se llama Ley Cunas Vacías MX, que usen ese hashtag también. O sea, es la forma en cómo más nos pueden ayudar. Muchas gracias, Marion. Voy a empezar a leer comentarios y preguntas de la audiencia.
Mariana Luna nos platica que ella se siente igual. Digo, este es un comentario más o menos del inicio ¿no? de su experiencia. Saray Cruz nos dice desde Guadalajara, Jalisco, un abrazo con el alma. Gracias por apoyarnos en esta etapa de duelo. Soy mamá de un hermoso ángel, orgullosa de su lucha. Y Santiago, con 20 semanas de gestación, partió al cielo. Maricruz López, mamá de mi angelito Mateo, nació el 22 de diciembre del 22, lo conocí, lo escuché, no lo pude abrazar con vida, falleció al día siguiente y estoy poco a poco sobrellevando esto. Saray Cruz nos comenta, cuando nació mi Santiago pude cargarlo, besarlo, bautizarlo, incluso mi esposo pudo estar con mi bebé y conmigo, nos dejaron tiempo juntos, pude tomar fotos, siempre tuve buen trato y una cálida estadía, muy humanos todos siempre. El golpe fue cuando fuera para la sociedad mi bebé no existió por un acta de defunción y no de nacimiento. Ante la familia, cuando no comprenden nuestro duelo, dicen que ya dejemos de llorar, que lo superemos, etc. Cuando para todo nuestro entorno nunca existió nuestro bebé, solo por el hecho de que no lo vieron nacer. Deseo con el alma, muchas mamás tengamos el apoyo cálido para sobrellevar cada etapa de duelo. Como decía Georgina, entiendo que estos 4 puntos pueden parecer pues muy limitados para toda la realidad que significa, pero también cuando uno está cerca de temas de cómo hacer, de cómo entrar en la agenda política, te das cuenta que tienes que elegir las batallas que son más fáciles de ganar para sembrar como la primera semilla y de ahí seguir avanzando. Pero ciertamente también es súper importante la concientización social sobre el tema, ¿no? Que justo lo que nos cuenta Saraí, pues ella, bendito sea Dios, tuvo la ventaja de que en donde nació su bebé, pues sí habían protocolos o el personal tenía como esa sensibilidad, pero afuera fue en donde le costó, ¿no? Evet Saray Hernández, buenas noches. Fíjese que muchas ocasiones la mami está en shock que no recuerda nada de la orientación. Yo siento que para la mami para que la mami pueda captar mejor, sería mejor citarla más adelante. No sé qué opinan. Digo, también pues es parte de las necesidades tal vez de cada mamá, ¿no? Cada mamá y cada Es familia parte lo va a de la intervención que precisamente se debe hacer. Hay una forma, hay un protocolo para dar las malas noticias, para acompañar en ese momento, cómo manejar precisamente cuando están en estado de shock sin necesidad de medicalizar, porque el único que puede dar medicamento es un psiquiatra, ¿sí? Eso nos tiene que quedar muy claro, y que no porque estén en duelo requieren medicamento psiquiátrico, ¿sí? Pero sí es importante que se sigan los protocolos. Hay protocolos para dar la noticia, para acompañar, para darle seguimiento. Y mira, por ejemplo, yo recuerdo en una de las capacitaciones que di con la OPD de Salud Jalisco, que un médico me decía, ¿cómo crees, Geo, que a una mamá que está en shock le voy a decir que si quiere ser donadora de leche? O sea, se me hace súper cruel. Y le digo, doctor, de la misma forma que usted llega con unos papás que su hijo acaba de fallecer y le pregunta si quiere ser donador de órganos. Claro. No llegas y le dices, oiga, sí, qué tristeza, pero sabe que su corazón está buenísimo, nos los regala. Pues claro que no llegas así. Hay un protocolo a seguir, hay una forma de contener. Por eso la importancia de tener equipos multidisciplinarios, porque a veces mis propios duelos me ponen esa barrera para poder hacer la intervención, o simplemente la paciente y yo no tenemos ese rapport. Entonces, pero mi compañera sí. Y entonces ahí es donde podemos hacer la intervención multidisciplinaria. Esto no se puede hacer solo con una persona o solo con el equipo de enfermería. Tiene que ser un trabajo multidisciplinario. Por eso la importancia de la capacitación, de darles herramientas de cómo abordarlo en ese momento. Además, digo, tocando este tema de la lactancia, al final es una forma de resignificar también, ¿no? O sea, dentro del dolor y de la pérdida del duelo, uno es reconocerme como mamá, porque entonces, pues como soy mamá, puedo lactar, ¿no? Y puedo estar produciendo leche y así acompañar a otro bebé que lo necesita, pero además resignifico la muerte de mi hijo sin borrarla, sino al revés, como pasa cuando se da la donación de órganos, ¿no? Entonces, y como dices, la capacitación no puede ser solo del médico que la atendió en el momento en el que llegó pues, con lo que sea, ¿no? Y entonces le hizo el grado, porque hablando en los hospitales, digo, en los privados también, pero en los públicos sobre todo, pues son 3 turnos, son enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogas, que además pues es una por 25 pacientes, ¿no? O sea, digo, toda la realidad que existe dentro de nuestro sistema de salud, que están
súper rebasadas y entonces, claro, con falta de capacidad, y además pues estudiantes y demás, ¿no? O sea, en realidad tal vez los que estamos fuera, digo yo, a partir de mi experiencia en la red y de estar tan cerca de los hospitales, te das cuenta la realidad que vive el personal médico y las pacientes o los pacientes, ¿no? Digo, en este tema, hablando específicamente de maternidad, la realidad que viven dentro de los hospitales públicos es súper compleja, está rebasada en muchos sentidos, pero no quiere decir que no se pueda, porque no quiere decir que no haya intenciones, ¿no? O sea, nosotros tenemos experiencias maravillosas con el personal médico de gente comprometida, que ama lo que hace, pero pues que pues justo está rebasada, no tiene las herramientas y que llega un momento que no puede con ello, ¿no? Digo, nos pasa en este tema, como nos pasa en el tema de la violencia intrafamiliar, en donde los propios médicos ya ni siquiera lo reportan porque saben que no pasa nada, que nadie se hace cargo, ¿no? O sea, es una cadena complicada, pero es bien importante el acompañar al personal de salud en todos los sentidos de una forma, pues multidisciplinaria, ¿no? Pues aquí, bueno, también Mariana desde Argentina nos platica que ella tenía 15 semanas de gestación, justo lo que decíamos hace rato, en esos casos ni siquiera se reconoce como una muerte, no se registra, digo, en México por lo menos no se registra ese bebé, y pues le hicieron un legrado, le dieron pastilla para el legrado, después del legrado y no, pues no hay día que no lo llore, salió ni siquiera sin papel, ¿no? Porque bueno, justo después de las 22 semanas, incluso ya en algunas después de la 20, pues sí tienen incluso que recoger el cuerpo y eso ayuda de cierta forma, ¿no? Pero antes de eso no existe, no hay ni siquiera un papel de defunción, como decíamos, aquí no hay acta de nacimiento, bueno, antes de las 20 semanas ni siquiera hay de defunción, entonces no hay registro Y es de que el nada. tema viene desde la Organización Mundial de Mundial Salud. de la Salud, Entonces, así es. realmente en toda América Latina, y hablo porque, bueno, somos los países que estamos trabajando más de la mano. Uh-huh. La Organización Mundial de la Salud dice que a partir de 22 semanas de gestación o 500 gramos, mayor a 500 gramos de peso. Entonces, todo lo que ocurre antes realmente queda en el limbo. Y entonces ahí es muy importante que se hagan estadísticas reales, porque si se No hay hacen números. estadísticas reales, se van a ver que no es lo que están presentando. Y además, por ejemplo, en el caso de México, tú tienes que pasar por 3 pérdidas gestacionales antes de que se te canalice o se te pida que te hagas un examen de trombofilia, por ejemplo. Uh-huh. O sea, ¿por qué someterte a pasar por esto 3 veces antes de decir, oye, pues vamos viendo, ¿no? ¿Qué está pasando por estos lados? O sea, si te fijas, es mucho lo que queda aún por trabajar, pero creo que desde la Organización Mundial de la Salud ni siquiera se está contemplando el tema. Sí, así antes de los 500 gramos 22 no existe, ¿no? No existió cuando, pues para la mamá, por supuesto que existió y la ilusión está y el enfrentar a todo lo que es, o sea, porque además enfrentar un legrado es brutal y digo, mucha gente de las que nos están oyendo probablemente no lo saben, pero por ejemplo en los hospitales públicos, las mamás que acaban de enfrentar una muerte gestacional, ya sea fetal o embrionaria, no importa, ¿no? Al final para nosotros es una muerte porque el bebé, nosotros siempre creemos que es importantísimo reconocerlo, pues la ponen con las mamás que acaban de dar a luz. Entonces, no solo está enfrentando la pérdida sola, sino está viendo a otras 5, 7, 8 mamás que tienen a su bebé con ellas, ¿no? Y no lo pueden llorar, nada, porque, o sea, no solo no hay contención, sino además se están enfrentando como otras mamás, pues sí están viviendo lo que ellas. Y cuando, justo como dices, antes de las 22 semanas, digo, en México, si no me equivoco, a partir de las 16 ya ya tienen que llevarse el cuerpo del bebé. Fíjate que justo de eso, esta semana, en el episodio de esta semana, justo de eso nos habla, es el director del Registro Civil de Puerto Vallarta, en el podcast, y justo nos cuenta sobre esto, porque realmente depende mucho del certificado médico. O sea, esa es la clave, porque me dice, si tú no tienes un documento, aunque vengas al registro civil y yo sepa que sí cubres los requisitos, pero si no tienes un certificado médico, yo no Médico. puedo hacer nada. Entonces es como, vuelvo a lo mismo, como cuando solicitas tu baja laboral, va a depender de que tengas buena suerte, ¿no? Y eso Claro, no debería de ser. Tú tienes derecho a llevarte los restos de tu bebé, así sea un legrado de 10 semanas, claro. pero para ti es simbólico y tú necesitas hacer todo el proceso simbólico para hacer este ritual de despedida. Así es.
Anaid Molina nos comenta, se necesita protocolo para dar la noticia y área adecuada donde estén las madres con su pérdida, no tenerlas con las mujeres que están con su recién nacido, porque esto es muy difícil, ¿no? Lo que decíamos ahorita. Bueno, digo, a reserva de que nos llegue algún comentario más, no sé si Georgina, Marion quieren, pues no sé, platicarnos, comentarnos algo más, y si no, me gustaría que cada uno nos pueda dar sus datos de contacto de los proyectos de cada una, pues para que quien lo necesite, porque eso sabemos que es importantísimo, sepa con quién acercarse, o si hay alguien, como decían hace rato, bueno, pues es que yo conozco a alguien que puede ofrecer espacios, ¿no? Para mover esta ley, pues que sepan con quién dirigirse. Entonces, digo, algún comentario de cierre que quieran complementar y sus datos de contacto. Si quieres, Georgina, empieza tú y ahorita vamos con María. Ok. Bueno, primero para quienes nos están escuchando y estás pasando por esta experiencia, quiero decirte que no estás sola, que somos muchas quienes hemos atravesado, yo le llamo la noche oscura del alma, pero esta experiencia y que te abrazamos, ahorita estamos aquí dos personas que trabajamos en pro de esto, pero créeme que hay mucho equipo detrás de nosotras en otros estados, que no estás sola y que mi invitación es que vayas un día a la vez, un pasito a la vez. Sí puedes con todo, pero no todo al mismo tiempo. Y que te abrazamos porque sabemos lo que es transitar este espacio, este camino. Hay días que van a ser muy buenos y hay días que dices, ¿cómo es posible que estoy peor que el primer día? Sea amorosamente paciente contigo. Y bueno, pues en mi caso yo quedo a sus órdenes, me encuentran en redes sociales como y en todas las plataformas de podcast, como Duelo Respetado Podcast. Ahí estamos compartiendo información, tenemos grupos de apoyo, tenemos capacitación a personal sanitario, pues damos el acompañamiento en tema, precisamente ahorita que decía, ¿no? Lo de tenerlas en salas separadas. Aquí, en parte de lo que capacitamos con el personal, ya se tienen salas separadas. Pues todo esto ha sido gracias al apoyo de todas las familias y que siempre hay opciones, ¿no? Eso es importante que sepas que, bueno, en Duelo Respetado estamos ahí para acompañarte. Muchas gracias, Jessy, por este espacio y por esta oportunidad. Hombre, muchas gracias a ti, Georgina, por compartirnos la experiencia, primero la personal, que es tan importante, y luego pues todo este camino que has ido andando tú y además todo el trabajo que has hecho por las demás familias que han pasado y van a pasar por esta circunstancia. Muchas gracias. Marion, ¿algún comentario final y tus datos de contacto? Pues no quiero ser muy repetitiva, porque lo que dijo Geo, yo pienso lo mismo. Y creo que hacer tribu es lo mejor que podemos hacer en estos casos. O sea, saber que no, porque esa estadística de soy una de cuatro, lo hemos platicado mucho, yo creo que no es cierto. Yo creo que somos una de tres. Incluso se ha llegado a pensar que una de dos, porque si realmente tuviéramos el número real, sí seríamos muchas más. Eh, pero ese uno de cuatro se siente una en un millón. Entonces, saber que no eres la única, saber que no solo te pasó a ti y que hay más mamás ahí atrás, afuera, que también lo viven, de verdad que hace toda la diferencia en el proceso. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como mi-apoyo y yo acompaño a mamás y papás en este proceso de duelo y también cuando están buscando el famoso embarazo arcoíris, porque pues está muy romantizado también. Es muy lindo, pero también tiene su parte difícil, ¿no? Entonces, ahí me pueden encontrar y en mi mail también podría ser marionarrioja@gmail.com. Muchas gracias, Marion, también a ti por todo el trabajo que llevan haciendo en equipo, pero bueno, cada una desde su trinchera también con las familias que acompañan. Nosotros, pues les recordamos como Red Materno Infantil, también estamos realizarlo a las instituciones y al día que conocemos. Vamos a compartir los datos de Marion y de Georgina para que si después alguien las quiere buscar y ahorita no tuvo
cómo tomar sus datos, pues que las puedan contactar, y nosotros pues como institución, por supuesto, nos seguimos sumando a promover y a hablar de esta ley y a seguir haciendo pues ruido y en favor y en la importancia del acompañamiento respetado y adecuado para las familias, y pues también para el personal de salud, que tengan las herramientas para poder manejar y vivir también estos procesos que para ellos seguramente son muy duros, y que creemos que es importantísimo que, pues también por ellos, ¿no? Por las familias, por supuesto, pero también por ellos, que sepan cómo poder enfrentar estas circunstancias pues, con su persona, y después el cómo acompañar a las familias. Muchísimas gracias a las dos, y pues nosotros seguimos aquí pendientes y siempre compartiendo información que vaya surgiendo sobre el tema, y sobre todo sobre esta ley de cunas vacías. Muchas gracias a todos, y pues nos vemos en Muchas el gracias. próximo conversatorio. Muchas gracias. Gracias.